Bienvenidos a un nuevo episodio y a esta segunda temporada de Bloque 12 Podcast, un podcast de la Facultad de Derecho en el cual queremos resaltar las carreras de nuestros egresados y que ustedes se inspiren a lograr lo imposible. Hoy nos acompaña Álvaro Izaza Upegui, un gran estelar de esta casa de estudios y referente que ha marcado historia en el derecho de insolvencia en el país. Buenas tardes, profesor Álvaro, qué gusto tenerlo con nosotros. Gracias, Alirio, muchas gracias por la invitación, hombre. Quisiera que empezáramos esta conversación y que nos cuentes cómo fueron esos años universitarios, qué recuerdas y profesores, pues ciertamente no te tocó en este campus como alumno, después viniste como profesor 35 años y que vayamos pues desarrollando esas historias del paso por la universidad y conectamos con las del profesor. Perfecto. Pues bueno, yo entré a la Facultad de Derecho en el año 1965. Estudié los 5 años allá en el edificio de la playa y fueron unos años fantásticos y maravillosos. La enseñanza del derecho, allá los alumnos de la Facultad de Derecho, yo digo que éramos los privilegiados de Moncho, porque allá estaba la rectoría y él pues quería mucho a la facultad, a los alumnos de la Facultad de Derecho, al fin y al cabo porque fue la fundadora de la universidad en el año 36. Tuve unos profesores supremamente exigentes y buenos que todavía recuerdo con mucho cariño y a los cuales les aprendí mucho. Recuerdo al doctor Ignacio Mejía Velázquez, que me dio Derecho Constitucional. Recuerdo al doctor Horacio Montoya Gil, quien después tuve también el privilegio de sustituir la cátedra. Ahora te cuento cómo fue. Tuvimos muchos, digamos, profesores que fueron muy inspiradores y que nos hicieron coger amor por esta facultad y por la carrera de Derecho. Eso es lo que Sí. más recuerdo. Claro, de esas épocas universitarias con los compañeros, te tocó la época del famoso mayo del 68, esas épocas convulsionadas que empezaban Claro, a dar sí. lugar a ciertos movimientos juveniles. ¿Qué nos puedes contar y cómo se vivió eso en la facultad? Eso pues, cuando hablamos de mayo del 68, en una sociedad que era absolutamente rígida, ¿cierto? Que no era no era una, digamos, abierta, Sí, y la sociedad mismo, y hubo un choque con la revolución. Y si no, me acuerdo del famoso Ancón, claro. de lo que fue que era la primera vez en que yo creo que yo personalmente vi que había droga, porque tengo una anécdota allá, me fui con mi amigo de la facultad, muy amigo, Ignacio Invernal, que era otro referente de la universidad. Y él fuimos socios y amigos, estudiamos toda la carrera juntas, nos graduamos el mismo día. Y una vez me dijo, Cato, como a mí me dice Cato desde el colegio, vení, nos vamos a ver qué es esa cosa de Ancón. Y nos fuimos, y allá vi lo que era la marihuana, ¿cierto? Esto se lo digo porque una sociedad que era mojigata, Claro, cerrada. Eso fue Álvaro, me acuerdo que Álvaro Villegas Moreno era el alcalde de Medellín y fue el que autorizó ese festival de Ancón. Eso duró como 3 o 4 días. Claro, nosotros no estuvimos sino 2 horas, un rato, pero claro. con eso tuvimos. Ajá. Y eso lo traigo a colación porque por esa misma época en la universidad apareció un movimiento que llamaba el ayonamiento. ¿Quiénes eran? Los inconformes. Estaban como inconformes con la manera de gobierno de la iglesia en una universidad privada como era la UPB o como es la UPB. Claro, Y, y entonces ahí pues me acuerdo que con señor Hernán Botero, pues para él fue muy duro, pero lo combatieron y no recuerdo que hubieran echado a nadie, ¿cierto? sí, Pero sí fue, eso me quedó grabado en el año ellos 68. fueron los memorables que
que iban a hacer el paro para la universidad y que Monseñor se les adelantó y decretó las vacaciones. Sí, Fueron sí, ellos así, mismos. exactamente. Que esa es otra historia también Que muy Monseñor era chistosa. muy inteligente, Que era demasiado Monseñor inteligente. Félix Henao Botero. Félix Henao Botero, Sí, era demasiado inteligente. Además lo queríamos mucho y él quería mucho a los alumnos. Claro, y por esa época también recuerdo que, y por otros invitados que hemos tenido, que nos contaban que pues, la universidad éramos los famosos godos, pues la bolivariana, digámoslo así, Sí, claro. y que a veces llegaban allá pues los de la Antioquia a decir sus consignas, y estuvo aquí pues la profesora Didier, que también la recuerdas, y nos contaba historias, y ahora compartimos ya eso como profesor, que ella una vez también les hizo frente y les dijo, pues si a ustedes los papás no les pagan la universidad, nosotros sí trabajan mucho y se van. Aquí déjenos estudiar, que nosotros queremos es estudiar, no vagar. Sí, porque es que en realidad, Claro, era un... y yo creo que esta facultad se ha distinguido por muchas cosas, pero sobre todo por la disciplina. Por la disciplina, claro. Y lo viví como estudiante y lo viví como profesor, ¿cierto? Porque la educación, en todo lo que es la educación, tiene que haber disciplina. Y eso es marcado, un valor marcado de la Universidad Pontificia Bolivariana. Total. De otros compañeros que recuerdes, memorables o de historias así ya de compañeros para pasar a esa faceta de profesor. Sí, me acuerdo mucho pues, de Luis Carlos González, que fue un avesado político, ¿cierto? Y empresarial también, de Luis Fernando Orozco, de Eduardo Uribe Rodríguez, Sí. que era un loco inteligentísimo y que eso se mantenía media caña, pero era una lumbrera y él estudiaba poco, de cuánto estudiaba con nosotros y se iba mejor que nosotros. Claro, ¿Ah? una inteligencia tremenda. Sí. Bueno, ya después, digamos que te gradúas, sigues pues tu ejercicio profesional. Me gradué y aquí tengo una historia muy buena sobre el grado, que fue el siguiente. Ignacio Sanín Bernal, que era muy estudioso, mi mamá decía que y quería a Ignacio Sanín como un hijo, porque Ignacio Sanín me cambió la vida a mí. Y yo siempre lo he reconocido. ¿Por qué? Porque yo era muy deportista en el colegio. Lo seguí siendo en la universidad, sobre todo los primeros años, pero era regular estudiante en el colegio. Y resulta que Ignacio, desde que entramos a primero de la facultad, él y yo estudiamos juntos y él era un estudioso y disciplinado. Yo se lo reconocí todavía hasta que murió. Entonces, Ignacio, estando en tercero de la carrera, me dice, hombre, ¿será que nosotros somos capaces de graduarnos el mismo año en que salimos? Que eso no lo había hecho nadie nunca. Pero ¿cómo así? Que hay que prestar preparatorio, hacer tesis. Y yo le dije, yo sí, yo soy capaz, yo no sé si vos. Y eso era como puchar un toro. Claro, claro. Nos fuimos yo vivía en la calle de Maracaibo, Sí. donde eso y Salón Mariela, ahí unos 3 o 4 cuadras de la Facultad de Derecho, y ahí estudiábamos, salíamos de la universidad, estudiábamos hasta las 2 de la noche, y presentamos preparatorios, exámenes, la tesis y nos graduamos. Qué maravilla. Estando como faltando 6 meses antes, se quedó dormido. Y yo le dije, oiga gordo, usted no es capaz de graduarse. Eso es como que lo hubiera insultado y me dijo, apostemos a que yo saco una tesis mejor que la tuya. Obviamente, la tesis de él fue tesis nominada sobre, valores corporativos, lo que era, y la mía sobre sociedades de economía mixta, pasó. Yo después ahora la leo y voy que yo escribí en esa época, porque eso es lo que le pasa a uno cuando uno escribe y después repasa lo que escribió, sobre todo en la tesis de grado. Y nos grabamos, salimos el 10 de diciembre del año 1969 y nos grabamos en el primer grado colectivo que es la universidad el 17 de diciembre del año 69. O sea, fue tremendo, o sea, fue súper organizado, ¿no? El profesor Ignacio tiene aquí una historia y en muchos de los episodios ya todos lo hemos recordado, a muchos, empezando por mí también, pues, y ya creo que es una historia sabida, me cambió la vida, y un día me preguntaban, ¿usted a qué profesor clonaría de los que le dio clase? Y yo clonaría, si fuera hoy, al profesor Sanín Bernal. Porque tenía una... Y hoy doy clase todavía inspirado, claro, con las reformas y demás, pero en su libro, yo también doy clase de sociedades, doy clase inspirado en su libro de
de Nuevo Orden Societario a la luz del derecho tributario. Que... Y él tenía una ventaja muy grande porque es que era especialista en sociedades y especialista en tributario. Sí, es una combinación, entonces una combinación ganadora. Que fue muy exitoso profesionalmente, pues. Total. Y lo es hoy su hijo Juan Esteban también. Clarísimo. Bueno, vamos ya luego, vas al trabajo, salís a dedicarte pues al ejercicio profesional. Salí a trabajar directamente en la oficina que era mi papá, que fue fundada en el año 34, tengo 90 años. Yo creo que es la oficina de abogados más vieja que hay en esta ciudad. Y desde eso yo nunca he trabajado dependiente, siempre he trabajado independiente. Sí. Al principio tuve algunas propuestas, pero no me cautivaron. Me gustaba más el litigio, ¿cierto? Me gustaba más pues ejercer mi profesión. Sí, eres reconocido pues porque eres árbitro en varias cámaras de comercio del país y todo pues ya lo que empezaremos a hablar ahora de las preguntas alrededor del derecho de insolvencia que no hemos llegado, pero ya vamos a llegar ahí. También la presencia del otro Álvaro, que es la marca Los Álvaros, ya vamos a hablar de eso también. Listo, entonces seguiste trabajando y luego se da la oportunidad de ser profesor, que a raíz de ser profesor también es muy grato para nosotros contarles, el profesor Álvaro Izaza recibió 2 veces la mayor distinción al orgullo bolivariano, espíritu bolivariano, eso, la orden al espíritu bolivariano, en 2 oportunidades que también la han tenido otros profesores pues, de nuestra facultad. Y ahí nos estabas contando que la clase, ya nos habías contado, el profesor Horacio Montoya Gil, sí. Se va para la corte. Cuéntanos. Resulta que en el año 82, en junio del año 82, me llama el decano, que era William Yarse Maya, a quien yo lo conozco y lo quiero desde hace muchos años. Y me dice: Álvaro, quiero conversar contigo, te voy a pedir un favor. Al doctor Horacio Montoya lo acaban de nombrar en la corte, magistrado. Y él está dando una clase que se llama Procedimientos Mercantiles. Yo te voy a pedir el favor, y él te recomendó que, cuando le dije que lo podía suceder, te mencionó a ti, y él te recomendó para ver si quieres tener la cátedra. Yo, que soy muy malo para decir que no, le dije: va, William, se la acepto por 6 meses, porque yo nunca he dado clases. Con el nerviosismo de ir a dar clases y todo ese tema, pues es una experiencia que yo digo hoy, tal vez, de lo que yo más he apreciado en mi vida ha sido la cátedra, y me hace mucha falta. Porque uno aprende mucho con los alumnos, lo exigen a estudiar, lo exigen a mantenerse uno actualizado, y ese contacto con la juventud a mí me da otro aire. Claro, claro. Eso, yo he extrañado mucho después de haber dejado la cátedra, porque la cátedra a mí me dio mucho. Y no solamente desde el punto de vista espiritual, sino también que mis grandes clientes han venido de mis alumnos. Claro, ¿cierto? Interesante. Eso es un tema que es muy bonito. Entonces lo dije, te la recibo por 6 meses. Y en noviembre dije: William, yo tengo que estar en la decanatura, yo te tengo que decir que de aquí me vas a tener que echar. Todavía no he hecho las evaluaciones, no sé cómo me fue, pero aquí me vas a tener que echar. Y duré 35 años. 35 años. Que al final la dejé por varias cosas. Uno, porque uno tiene que dejar que las nuevas generaciones surjan. Y en todo ese montón de alumnos brillantes que yo tuve, veía un potencial muy grande. Y lo segundo, porque ya, sobre todo en los fines de semana por los posgrados, estuve en 2 o 3 años en que yo asistía en el año a 10 universidades y posgrados. Sí, señor, sí, señor. Y eso, en todo Colombia. En todo Colombia. Y eso me llevó a sacrificar una vida familiar y personal. Empezamos a tener nietos y dije: no, yo no voy a perder la infancia de los nietos. Y ese fue el punto definitivo para dejar la cátedra. Claro, claro. Dentro de esas cátedras fuiste profesor de sociedades. Empecé como profesor de procedimientos mercantiles. Procedimientos mercantiles, y después. Después fui profesor de Derecho Comercial. Derecho Comercial. En un grupo, el otro lado, del doctor Enrique Gaviria, que para mí era pues un maestro, fue un maestro. Claro, y Enrique, otro de los ser pues su partner en el otro grupo,
para mí era un orgullo. Después di sociedades Sí, señor, y, esa... y después terminé en sociedades y después terminé ya en posgrados en todo lo que era derecho concursal, el organizador empresarial, etcétera, que ya sí fue en las especializaciones. En las especializaciones. De esas anécdotas, contanos, y que escuchábamos con sorpresa y con risa, también nos contaba Didier que tú eres siempre reconocido y también aquí las personas, todos los que te conocen dicen, no, el profesor Álvaro Izaza siempre ha tenido un trato impecable con todos, desde el más abajo hasta el más arriba, y con sus alumnos había por ese gusto, por esta práctica, como un amor especial, y que un día te dieron regalo el Día de la Madre, Sí. que por madre. ¿Cómo fue eso y cómo se vivió ese Me momento? acuerdo que ¿Recordás de pronto qué generación fue o una de tantas? era una de tantas generaciones, un viernes daba clase y me acuerdo que la cátedra era a las 5 de la tarde. Y yo llegué a dar la cátedra y resulta que eso estaba lleno de bombas y de cosas. ¿Y quién cumplía años aquí? No, es que usted, vamos a celebrar el Día de la Madre. Entonces me llevaron torta y regalos y todo. Día de la Madre. Yo, pues, porque además yo sí tuve la costumbre desde el primer año. A mí siempre me había marcado los exámenes orales, porque me daban dificultad a veces y me ponía muy nervioso. Entonces, lo primero que yo dije, cuando fui a hacer mi primer examen a los alumnos, dije, yo no voy a sufrir como ellos. Acuérdense que los exámenes eran con un jurado. Sí, siempre eran con un jurado. Y yo en ese tiempo iba a Miami cada mes porque estaba como síndico de la quiebra de Correa Acevedo, que empecé en el año 82, y les traía confites. No había pues aquí el Mickey Way pequeño. Esas cosas. Entonces yo llegaba y en la mesa ponía los confites y decía, esto es un premio para ustedes cuando presenten el examen. El examen. Y todavía ellos se acuerdan. Claro. Y tengo una anécdota cuando una vez me nombraron jurado de Ignacio Ranín. Que ese era terrorífico. Sí, ese era terrorífico porque ese era el que daba miedo. Y resulta que saqué mis confites y no me cato como así, te vas a tirar en esto, ¿cierto? Y me los hicieron recoger. Ay, Dios mío. Sí, aquí también esos exámenes, o los exámenes del profesor Juan Carlos Mejía, que era más joven, pues, pero también era muy riguroso y eran exámenes difíciles. Pero es que yo tuve una experiencia y por eso yo creo que, hombre, es una cosa cuando uno entra a un examen, sobre todo oral, tensión, con mucha tensión, y o cuando entra relajado. Total. Cuando entra pensando en este tema, estoy flojo, o cuando entre cualquier tema que me pregunte. O como los exámenes, aquí había profesores famosos, que en tu caso no, porque creo que a ese momento todavía no habías desarrollado la obra de comentarios pues al régimen de insolvencia con Álvaro Londoño, que ahorita vamos a hablar ya de eso, la siguiente parte de esta conversación. Pero había profesores famosos que eran doctrinantes y traían su libro a clase. Había un penalista famoso y que ponía el libro en la mesa y él decía, bueno, ¿de qué vamos a hablar? Donde cogía el libro, lo ponía y arrancaba el examen sobre ese tema. Sí. Muy famoso el profesor, muy querido, que esperamos que nos acepte también estar pues en este espacio para que nos cuente de todas esas Entonces había dos líneas, pues. Claro, la línea del profesor rígido, que le gustaba que le tuvieran miedo, ¿cierto? Y la otra línea que yo siempre he creído que es la línea de dar confianza y que más bien que lo quieran a uno. Claro, y otra que era, pues que me contaban algunos que fueron alumnos tuyos, que también en las clases había algo valioso y era que durante mucho tiempo la formación del derecho no era tan enfocada en el casuismo, pero en tu caso como eras más practicante, litigante, árbitro y siempre estuviste en el ejercicio, pues que tú les contabas las historias de que iba el caso en que iba la liquidación de esto, o en el derecho societario esto cómo se veía de esta manera, de esta otra. Es como un estilo de enseñanza, ¿cierto? Porque es que cuando uno le hablan de estudiar derecho, la gente cree que eso es estudiar de memoria. Sí, eso no... Y el derecho es estudiar razonando. Razonando, claro. Razonando. Entonces no hay nada más conveniente para la educación y mejor para el aprendizaje que uno referir casos.
Total. ¿Y qué pasó en este caso? ¿Y por qué se llegó al caso? ¿Y cuál fue la solución? ¿Cuál fue la cosa difícil y cuál es la cosa fácil? ¿Cierto? Sí, Y total. eso le queda a los alumnos. Claro, y que digamos que eso se le queda y a todos y hoy por hoy, y que eso es también, no sé si en algo incidió que cuando ya tuviste ese contacto con Estados Unidos a raíz de tus procesos, viste, porque eso era muy de la formación norteamericana, Sí, y en la facultad, pues acuérdate que aquí también tuvimos, uno de los que arrancó también con esa metodología fue el profesor Tamayo, que él lo dice pues en sí, el claro. episodio que hicimos con él en la temporada pasada, que él decía pues que él le gustaba también referir los casos, y eso fue lo que hizo su obra de responsabilidad diferente a otras que ya se habían escrito, y era que reseñaba mucho la jurisprudencia, no solo de la Corte, sino que él también se iba a esculcar al Tribunal Superior de Medellín, Sí. que también eso era un tema Y del valor, digamos, pedagógico y académico que tuvo la obra del profesor Tamayo, y que después ustedes ya me imagino que tuvieron referentes para escribir la obra que ustedes fueron desarrollando, y el gusto que también eres reconocido. Te contaba ahorita antes de empezar que incluso en la biblioteca, pues haciendo la preparación de este episodio, encontré varios artículos tuyos, pero más de derecho comercial general sí, y otros sí. planteamientos. Sí, es que, a ver, yo creo que el abogado tiene que escribir, porque escribir uno, bien sea de un tema específico o de algún caso o alguna cosa, es dejarlo por escrito, es que en la posteridad la gente se entere de ello. Eh, cuando sacamos la primera obra sobre la ley, la ley 1116, llama Comentarios al régimen de insolvencia, que ya lo mencionaste, Sí, señor. Álvaro Londoño y yo, pues eso fue una experiencia muy bonita. Yo, yo llevo trabajando con Álvaro desde el año 1980. Esto es un matrimonio de 44 años sin hijos, ¿cierto? ¿Por qué sin hijos? Porque yo no tengo hijos abogados, Álvaro sí tiene hijos abogados, pero ninguno se dedicó a estar a manotos nuestra, que es Sí, la insolvencia. Y cuando dijimos, vamos, nos llamó Legis y nos dijo, ustedes serían capaces de sacar una obra en 3 meses y le van a sacar para la feria del libro. Y yo le dije a Álvaro, nos le metemos a esto. Yo me acuerdo que era noviembre, eso había que tener listo al final de enero. Y metámonos. Y entonces, ya después de tantos años de estar trabajando juntos, ya uno se conoce cómo piensa el otro. claro. Pero entonces, nos repartimos los temas, los capítulos por temas, abarcamos toda la ley y cada uno dijo, yo sirvo como exponente de este tema y después lo discutíamos. Tenemos, obviamente, como abogados tenemos algunos criterios diferentes en muchas cosas, pero esos libros los logramos sacar así rápido porque que llevamos tantos años trabajando juntos. Claro, claro. Y ese libro se agotó y ya no lo consigue. Sí, ya después tú seguiste, también ahora en pandemia fuiste activo Yo con los después, comentarios a los decretos. yo en pandemia saqué un libro ya solo porque me nombraron en la Academia Colombiana de Jurisprudencia y para uno tener el título de académico tiene que presentar una monografía. Una monografía. Yo dije, no, yo voy a escribir sobre esa pandemia. Sí, señor. Y me dediqué en pandemia a escribir el libro, ¿cierto? Sobre el decreto, el derecho comercial de emergencia. ¿Cierto? Derecho. Que ahora se murió porque los decretos fueron transitorios y Que ahora le van a volver a dar vida. ya vamos Porque hay un proyecto de ley o una ley que va a volver permanente claro, los decretos. ya vamos a hablar un poquito de eso. Quiero devolverme para que nos contés, porque digamos que en el mundo del derecho comercial en Medellín y en Colombia, como lo dijiste hace un rato, los Álvaros son una marca y han sido como de esas duplas famosas en la historia, y hay muchas duplas y que es muy admirable y era conocer, porque a veces también aquí lo hemos hablado, a los abogados nos formaban como para ser muy adversariales y muy uno a uno,
y ustedes cómo lograron llegar a ser dos y de dónde surge, que nos contes más, pero contándote también era que son de esas duplas interesantes que ya habían existido en el mundo jurídico internacional, que una de esas duplas famosas para nuestra comunidad jurídica fueron Joseph Flum o Joe Flum y Marty Lipton. Ajá. En Estados Unidos, ambos cada uno con su firma después independiente, que fueron los que revolucionaron el mundo de las fusiones y adquisiciones por allá en los 70s y los 80s y las tomas hostiles. Hoy Joe Flum tiene su firma, pues es Caden, Arps, Migran Flum y el otro Rosen, Lipton, Katz y no sé qué. En Nueva York, pues todas muy prestigiosas en el mundo del derecho comercial y que incluso algunas de ellas han trabajado con empresas de aquí de Antioquia en temas pues de ahora lo que pasó de las sopas, entre otros. Y esas duplas famosas pues de no solo en el derecho internacional, sino nos causaba mucha curiosidad ustedes cómo llegaron a convertirse en una de esas y que te decía que otros que les gusta el fútbol la asociaban más a los defensores férreos por su templanza, los dos grandes, altos, fuertes, como aquella dupla del Atlético de Milán del fútbol de los 80s y principios de los 90s de Baresi y Paolo Maldini. ¿Cómo fueron que llegaron ustedes a volverse esa dupla tan ganadora y qué fue lo que los... y cómo, o sea, cómo se conocieron? Yo quiero saber desde el principio y nosotros pues, y cómo se fue desarrollando esa simbiosis, porque es un trabajo fabuloso, muy lindo. Es un carro muy raro por lo que les voy a explicar. Yo conocí a Álvaro es de la Universidad de Antioquia. Sí, él es de otra universidad. Soy de la Bolivariana. Pero lo conocíamos en los juzgados. Resulta que en el año 80, un amigo común, Alonso Bravo, tenía una sociedad inmobiliaria que llamaba Bravo Restrepo y estaba en crisis. Entonces me llama a mí y me dice: Cato, yo quiero que me lleves el concordato. Y llama a Álvaro Londoño por aparte y le dice: Álvaro, porque es muy amigos, también yo quiero que me lleve el concordato por aparte. Cada uno no sabíamos. Y después nos reunió a los dos y nos dijo: ustedes, a cada uno les dije que me lleve el concordato, porque quiero que trabajen juntos. Mira. Así empezamos. No hemos ya fue un matrimonio arreglado. Matrimonio convenido con Celestina. Y entre otras cosas, desde ese momento hasta hoy, no hemos tenido un solo problema, nada. Pero tenemos una peculiaridad. Pues yo lo conozco a él, él me conoce a mí. Álvaro no es una persona que le gustan las sociedades. Y lo sabía desde el principio. Entonces empezamos y él tenía una oficina aparte y yo tenía otra oficina aparte. La mayor aproximación a una sociedad que no tenemos sociedad. No, es que eso ha sido interesante. Es que tuvimos una oficina físicamente juntos, mucho tiempo, aquí en el barrio San Joaquín. Hasta que Álvaro dijo: yo me voy a ir para el Poblado y yo le compré la parte del... y tenemos oficina, era abajo y arriba, y no estaban unidas. Él estaba arriba y yo estaba abajo. Yo le compré a él la parte de arriba y la uní. Sí. Y seguimos, y entonces tenemos una marca, los Álvaros, sí. No somos socios, hemos trabajado 44 años juntos. Atendemos los clientes conjuntamente, que eso ha sido parte del éxito, ha sido eso. Tenemos oficinas separadas. Él tiene la oficina en el Poblado, yo lo tengo en el barrio aquí todavía. Pero constantemente estamos comunicándonos. Él atiende una cita y sale y me cuenta: pasó esto, y yo salgo a otro y le digo: pasó esto. A cualquiera que lo llamen, los dos estamos enterados. Esa ha sido una gran fortaleza de nosotros. Qué bien. Y pues y también que lo otro que nos contabas preparándonos era que también lograron encontrar unas habilidades que los hacía muy complementarios en el ejercicio por tu facilidad más de ese trato de la humanidad que te caracteriza. Él es un poco más reservado, pero más reflexivo por su formación filosófica, pero combinada con tu formación en negocios posterior
al tema jurídico, que ya vamos a hablar un poquito cuando hablemos de otras habilidades para los abogados. Sí. Nosotros somos muy diferentes, pero hay una cosa que desde el principio, sin comentarlo, nos dimos cuenta. Que la profesión es una profesión de servicio. Además, la gente cree que nosotros somos muy ricos, ¿no? Porque tenemos un lema que somos dos por el precio de uno, ¿cierto? Y nos interesa mucho el cliente. Y hay un tema que es supremamente importante que desde el principio, yo creo que si a cualquier cliente nosotros le preguntas eso, y una de las grandes satisfacciones nuestras es que cuando llega esa primera cita que llegan con una incertidumbre total, Claro. que llegan con un problema que los avasalla, salen tranquilos de la oficina porque lo que les decimos es todo tiene solución y además les demostramos que todo tiene solución y pensamos mucho en la persona. Yo creo que eso es diferenciador y yo creo que eso es uno de los mayores orgullos de nosotros, es la atención que tenemos personalizada al cliente y que por la parte humana nos preocupa mucho. Completamente. Una de las preguntas que también era, ¿en qué momento surge el tema de esa dedicación tan fuerte en la insolvencia? ¿Tú ya lo hacías antes de encontrarte con Los Álvaro? dos trabajamos independientes Porque- en insolvencia. Ah, ok, porque Sí. te saliste, pero también tenían otras áreas de práctica. Conocemos que también te Correcto. gustaba el arbitraje, el derecho comercial, A los dos. de los dos, pero hoy es el reconocimiento, casi que si uno dice Los Álvaros, el apellido es insolvencia. Sí, así es, así es. A ver, lo que pasa es que en la vida, pues yo hice posgrado en la Facultad de Derecho, Sí, pero la vida lo especializa uno. ok. Álvaro estuvo trabajando antes de empezar a trabajar juntos, trabajaba en procesos culturales, pues en concordatos de la época. Y ahí era donde nos encontrábamos. A veces él representaba a los acreedores y yo a los deudores o viceversa. Y yo creo que eso fue lo que captó a Alonso Bravo, Ah, que ambos trabajamos en eso y estábamos en la etapa incipiente del derecho concursal. ok, sí, eso sí. Años 80, etapa incipiente. Es que el Código de Comercio 71 trajo por primera vez regulado el concordato. Sí, señor. ¿Cierto? Yo me gradué en el 69, Álvaro se graduó en el 67. Pero inmediatamente yo me gradué, yo me acuerdo cuando llevé mi primer concordato, en el año 73, hace 51 años. Llegó a mi oficina un italiano que llamaba Giulio Peroni, no se me olvida, de una empresa textil que llamaba Tejidos Tiziana. Y me dice, doctor, yo soy de la universidad. Todavía cuando me decía el doctor, decía, yo sé, ¿será conmigo? ¿Qué? Sí. Doctor, yo tengo esta situación y yo he estudiado que el concordato ya existe en Colombia. Él. Pero hay una anécdota que es, yo no había visto la materia en la universidad. Claro, es que eso no se enseña en las Porque yo soy de universidades. 69 y esto es de 71. No, y aún hoy también es, Y hoy, digamos que es en muy el poco pregado lo que yo se la alcanza. Pero me parece que eso es hoy, si uno piensa en el derecho empresarial, tiene que enseñar esta materia. Porque a los empresarios les enseñan para ser exitosos, pero no cuando viene el fracaso, ¿cierto? Y entonces los abogados tenemos que saber de eso. Entonces, se fue Giulio Peroni y yo dije, me llegó un balance, déjemelo aquí que yo voy a estudiar. Yo no sabía nada que era el balance. Yo me fui y le dije a mi papá, mira, vino este cliente, ¿cómo lo vamos a dejar ir? ¿Cierto? Y me dijo, no, venga, yo lo voy a conseguir con un amigo mío que es contador para que te explique esa cosa. Y me fui. Y él en una mañana me dio así por encima mis primeras nociones de contabilidad. Ya pues yo fui, saqué el código y le pedí lo que había que hacer. Estamos incipientes. Y ahí empecé. Ya después hice, obviamente, a esta cosa hay que hablar y hay que estudiar contabilidad y finanzas. Sí, señor. Sí, porque el derecho concursal es una integración entre el derecho
la contabilidad y las finanzas. completamente. Y el que no entienda de eso no puede asesorar bien a un cliente. Entonces ahí fue donde empezó pues el Ahí tema empecé todo el tema. de la Empecé insolvencia. todo el tema de la insolvencia y ya después viene el año 80, entonces no, llevé varios concordatos solos, después llegamos en el año 80 y ya empezamos a trabajar Álvaro y yo, y además trabajamos una cosa, en insolvencia siempre trabajamos los carros juntos, en otras cosas que nos llegan independientes. Independiente, sí, Es sí. muy raro, ¿no? Sí, que el matrimonio es solo para la Sí, insolvencia. exacto, Es sí. que es curiosa esa relación también, esa relación de trabajo tan Pero valiosa. Y también han tenido, que también tú tienes arbitrajes separados, él sí, tiene él también arbitrajes es árbitro, sí, separados. claro. Nosotros árbitros llevamos arbitramentos también. Cuando actuamos como demandante, como demandado y somos árbitros de la Cámara de Y ahí Comercio. son solos, ahí uno Ahí no somos los ve. H solo, sí. Que ahí simplemente, antes de que se me olvide esa anécdota, dijiste, hablaste de la palabra 50 años y no quiero dejarla pasar para nuestra comunidad jurídica. Que el profesor Álvaro es el único que le ha quitado todos los récords al profesor Luis Gabriel Botero, que es un gran mítico que lo tendremos en este podcast y de esta facultad. Y es que pues, el profesor Botero sí dio clase 50 años 50 en años. todo. No es que ganar el Gabriel era Le imposible. gana el Gabriel imposible, Sí. pero el doctor Álvaro, el profesor Álvaro le gana en una cosa, que sacó primero la tarjeta profesional. Primero, ese es yo creo que los únicos que he encontrado que le gana en algo a Luis Gabriel Botero, pues. Es que resulta que Qué cuando, curiosidad. Eso fue la anécdota. Ya para cerrar y volver a la insolvencia. La anécdota era esto. Cuando yo salí de la universidad y Luis Gabriel también, era lo que el tribunal le daba a uno para un litigar. Y era una fotocopia que uno tenía, ¿cierto? Y resulta que viene entonces todo el tema del cambio de la tarjeta profesional, y entonces era el que presentara primero, ¿cierto? Sí, Aquí en la universidad, la mía es la 2456, pero la de Álvaro Londoño es la 1598. Oye, Ese me ganó a mí. ese te ganó a vos. Y yo, cuando uno hace las audiencias que tiene ahora virtuales, que tiene que mostrar la tarjeta, yo veo que ya son 20.000, ¿cierto? La mía es 187.000. ¿Cómo te parece? Entonces yo pongo 2456 y yo veo la cara de los abogados y este viejito. Qué curiosidad. Hoy, conectando esa pregunta y con ese tema del derecho concursal, digamos que, ¿qué es lo que más te ha motivado para seguir desempeñándote en ese área y con esa dedicación tan longeva y que hoy despierta pasión para seguirlo haciendo en un mercado que cada vez se vuelve más competido, porque cada vez hay más abogados que dedican a insolvencia, más oficinas que lo es una cosa ofrecen? absolutamente necesaria. Sí. Porque la crisis es muy generalizada. El motor que me voy a mí, y si lo vas a preguntar a Álvaro, son las personas. Las personas. Es que hay que ver lo que sufre una persona cuando está en crisis. Está en riesgo que va a perder todo su patrimonio o toda su empresa. ¿Cierto? Entonces lo que hay que luchar, hay que luchar para que la empresa, buscar soluciones, que siempre hay soluciones, para que la empresa salga adelante. Pero hay que pensar y hay que apoyar en la persona. Porque es que los negocios son personas. Así sea la obligación haya surgido de una sociedad. Son personas. Claro, entonces, claro. Entonces, y este es un tema que yo digo que nosotros somos primero psicólogos que abogados. Sí, en eso también hay un tema. Y ese es un tema absolutamente necesario, porque si consideramos como es en realidad, que nuestra profesión es de servicio, eso tiene que resaltar. Claro que eso también lo hablábamos ahora, y es cuando las personas llegan donde ustedes llegan con caos e incertidumbre. Y hay que encontrar los remedios contra la incertidumbre. Y dijimos, uno es la filosofía, que le gusta al profesor Pérez Londoño, y el otro también es la psicología y la humanidad, que te gusta a ti en tu caso, y de toda esa parte de cómo encontrarle una esperanza al caos, como un remedio contra la incertidumbre y el caos, y está en esa habilidad también, no solo técnica, sino también... Mira, te voy a contar una anécdota de cómo afecta esto la crisis de las personas. Nosotros tuvimos mucho tiempo una oficina en Bogotá. Y una vez estaba yo atendiendo a un cliente en Bogotá que me lo había referido un amigo. Y él fue, y yo lo vi muy tenso, y
le trataba como el tema de él y no me daba entrada. Y le dije, mira, ¿por qué no? Cuéntame cómo está conformada tu familia. Entonces me dijo, yo tengo 2 hijos que lo están estudiando en el exterior y tengo una mujer maravillosa que es ingeniera, que trabajó conmigo y ahora está dedicada a la casa. Y no sé por qué le pregunté, ¿y tu familia sabe la crisis en que están? Ah, Dijo, no, este es uno de los aprendizajes. Y le dije, véngase mañana con su señora. ¿Cómo le digo yo a mi señora? Venga con ella, tranquila, que vamos a hablar. Allá llegó la señora al otro día. La señora muy bien puesta, llegó con algo de tensión, que el abogado no le dijo, el marido no le dijo para dónde iba. Vaya, vamos a hablar de un abogado, ya creo que era que le iba a pedir la separación, ¿cierto? Cuando yo le dije de qué se trataba, la señora se puso a llorar. Se paró y me dio un beso. Doctor Noray, ¿cuánto le agradezco? ¿Por qué? Porque es que esta vida es imposible. Yo creí que tenía otra. ajá, Mira los efectos de una claro, crisis. total, claro. Y esa señora fue fundamental para sacar adelante ese preso. Claro, porque el deudor en la parte emocional tiene que estar acompañado de su Y le familia. dijo, los hijos tienen que venir y que se vengan, no tenemos cómo sostenerlos. Y después ellos después terminaron. Pero mira, una enseñanza de vida, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tocamos la parte humana. Claro, claro. Yo pensaba, pero era otra de mis hipótesis cuando preparábamos pues el temario y demás. Y yo decía, ¿será que es porque también como hablan que la base de la economía son las empresas y entonces las empresas tienen la posibilidad también de recuperarse? Sí, claro, también. Porque son generadores de empleo, generadores de Claro. valor, el PIB de un país lo constituyen son las empresas y eso es algo que hoy pues hemos tratado de hablar con otras personas y más como unas reflexiones alejadas de cualquier discurso político de mostrar el valor de la empresa en la sociedad también, que a veces pues simplemente unos discursos muy facilistas o muy simplistas de culpar la empresa de muchos males que en realidad no genera. Sí. Entonces yo también pensaba como una manera de ver cómo poder contribuir digamos, al motor económico de la sociedad, pero desde la recuperación, que a su vez tiene todo ese impacto en cadena de los empleados, los proveedores, los bancos, todo lo que hay alrededor del concurso de acreedores. Es que bueno, las empresas es el desarrollo, es el motor de la economía. Pero las empresas las manejan las personas. Cuando uno estudia las causas de la crisis, digamos que la causa de la crisis puede ser internas o externas. Y muchas veces uno encuentra que hay crisis internas. ¿Cuáles son? Pues en 50 años uno ha visto de todo. Total, pero claro. por ejemplo, empresarios que no conocen el negocio. Empresarios que no supieron cuál era el entorno económico que se venía. Entonces, la empresa lo cogió una ola de estas y lo cogió endeudado y obviamente, y se le paralizaron las ventas o le bajaban las ventas y ahí entra el colapso. Entonces, pero todo eso parte desde el empresario como persona. El empresario. Que ya enseguida vamos a hablar de eso y todo lo que ha sido avanzando a raíz de eso en el liderazgo, pero para ir cerrando ya este parte de la entrevista y ya ir entrando a la recta final, era como 2 preguntas que me generaban y es, uno, digamos que hoy, ¿cuáles son las transformaciones que ves y hacia dónde se mueve el derecho concursal y la disciplina? Vimos que ya nos contaste, lo conociste porque esto empieza en el Código de Comercio, sí, donde incluso tenía una parte penal sí, claro, del régimen de quiebras y unas sanciones penales. Viene la ley 222. Y la despenaliza. La despenaliza y también trae una reforma más integral que ahí participaste pues como en la comisión redactora. Posteriormente a la crisis de los 90 está la ley 550. Posteriormente, que ustedes también participaron en esa propuesta, viene la ley 1116 para ya tener un régimen concursal, digamos, independiente y separado del Código de Comercio. Y viene hoy pues lo que ya hablaste de los decretos, que es como lo que hemos ido recogiendo.
digamos que eso ha sido la transformación principalmente desde el punto de vista jurídico, Sí. normativo, pero ya en el escenario real y y en el desempeño, ¿cómo lo ves y hacia dónde crees que van? Porque me imagino que eso hace que los casos, que ahora nos podrás contar un par de casos que tuviste, se muevan en uno u otro sentido. Sí, mejor dicho, es que la evolución del derecho concursal es la evolución de la economía en Entiendo. cualquier país. Ok. Lo que pasa es que las normas del derecho concursal vienen después de que hay una crisis. Generalmente. Lo acabas de mencionar. El año, ¿por qué se dio la ley 222 del 95? Porque resulta que en ese momento el país estaba preparándose para una internacionalización, ¿cierto? Y entonces todo lo que es las normas del derecho comercial tenían que adecuarse. El gobierno nacional en esa época sacó con gran bombo, designó unas comisiones, 5 libros del Código de Comercio, por cada libro una comisión. Yo tuve la fortuna y el privilegio que me aportó mucho, aprendí mucho de haber participado en la comisión de procesos concursales. Y ahí, en ese momento, lo más importante que existía es la garantía. Los bancos hablaban de garantía. Los bancos. Entonces, la economía va evolucionando y va migrando. La garantía no es tan importante como la fuente de pago. ¿Cierto? Entonces, hoy, la fuente de pago es absolutamente necesaria. Por eso hoy, cuando uno presenta una solicitud o cuando va a negociar, tiene que tener un plan de negocios y un flujo de caja. El plan de negocios que le dice a uno, esta compañía a partir de la crisis, ¿cómo va a salir? Y el flujo de caja, las finanzas aplicadas a ese plan de negocios, ¿cómo va a ser la caja para poder pagar? Claro. Esa es la clave. Total. Ahora, en el año 2013, el gobierno nacional adopta la ley de garantías mobiliarias. Y digo, ¿por qué la adopta? Es la ley 1676 de 2013. Porque esta es una ley modelo de la CENUMI, como es la ley de comercio electrónico, Ajá. que fue adoptada. Sí, señor. La ley de arbitraje hoy también es parte de la CENUMI. La fuente hoy de la ley 1116 es la ley modelo de insolvencia de la CENUMI. No entiendo. es textual, pero si tú coges la ley 1676 de garantía inmobiliaria es casi textual. Entonces, ese es un desarrollo, porque ahí hay un tema de que la garantía que antes no era sino la pérdida de hipoteca, ya tiene otra evolución, ¿cierto? Entonces, por eso uno puede dar flujos de caja de un contrato en garantía a un futuros, etc. Total. Entonces, esa es una evolución que en el derecho concursal se va viendo que se plasma y para dónde vamos. Correcto. Yo también ahí tengo una otra hipótesis, pero era más un estudio que algún día se me ocurrió y es, hoy digamos que digamos que el derecho concursal también está muy ligado a la propiedad, Sí. ¿cierto? A la titularidad de los activos y a la realización de los activos de forma ordenada. Sí. Si lo aprendí bien, pues con mi profesora de especialización, la profesora Oliveri, en Bogotá, ya nos decía, es la realización ordenada de los activos en un proceso, o bien sea en reestructuración o en liquidación. Así es. Pero entonces uno veía que antes los factores de producción estaban basados en la propiedad tangible. Y hoy, que es otro de los fenómenos que es, digamos, uno, digamos que la incidencia de los intangibles y que hoy el valor, digamos, muchos de los mayores valores están en los intangibles, claro, que hoy ya tenemos establecimientos de comercio 100% virtuales. Y cualquiera los puede tener, que ahora hablamos de eso, que es otro reto, que es la insolvencia de los informales, mucho, ¿cierto? Y la virtualidad de todo lo que hay, pero además que es que también, digamos que el valor hoy, digamos que en unas épocas el petróleo era lo que más valía, hoy lo que más vale son los datos. Entonces han cambiado, digamos que es como a veces pensar en no quiero decirlo así porque me mataría el profesor de bienes, ¿cierto? Pero es el fin de la propiedad como la conocemos. Sí, la propiedad tradicional, claro. Correcto, el fin de la propiedad como la conocemos del Código Civil y hoy la propiedad va en otro sentido. Y el tema de ser transfronterizo, que también para la insolvencia pienso que es un reto. Por ejemplo, y creo que lo he contado,
Mi esposa trabaja para una empresa internacional, pero produce desde Colombia, Claro. con un trabajo 100% remoto. Y en ese tema de ¿Y cómo se va? En ese tema de insolvencia transfronteriza en Colombia ha habido varios, digamos, casos interesantes. Uno, Avianca. Sí, señor. Avianca primero estuvo en un Chapter 11 en la Corte de Nueva York, pero aunque ya existía la insolvencia transfronteriza, no la aplicaron. Oh, ok. Luego, en el otro Chapter 11 sí la aplicaron, ¿cierto? Pero es que hay un tema que me parece muy interesante y es, el mundo está globalizado. Correcto. Entonces, cuando uno tiene acreedores, y ahora con la virtualidad, uno tiene acreedores, proveedores, activos en otras partes. Lo que se busca con el principio de igualdad es que ninguno, que el principio de territorialidad se expanda, Ujú. porque no es simplemente, hay una ley que rige, que es la ley territorial del país donde se inicia el proceso concursal, pero hay leyes en otros países. Sí, señor. Pero esos acreedores, cuando uno tiene un proceso concursal en Colombia radicado, ellos inclusive podían radicar otra cárcel de personas allá, pero hay una comunidad. Claro. Y hay algo más interesante ahora, y es que los agentes de la insolvencia, que son pongamos el promotor y el liquidador, van a tener comunicación con los, aún virtual, con ellos, para tener el dato y el conocimiento de lo que es. Total, sí, ese es. Es un tema interesantísimo. Pues obviamente quisiéramos quedarnos aquí mucho y daría para más, pero tendremos otra oportunidad. ¿Qué otros casos icónicos? Y con eso cerramos y ya pasamos a la última parte de esta A ver, el conversación caso tan más maravillosa. icónico que yo he tenido en mi vida, manejo, en el cual en realidad en el fondo me aficioné por este tema, porque yo no soy experto, yo soy aficionado, soy gomoso del tema. Fue el caso de la quiebra de Correa Acevedo. Sí, vos sos gomoso de esto y gomoso de las orquídeas. Y gomoso Y de de las los orquídeas. nietos Perico. Y los nietos. El caso de Correa Acevedo, en 1982, eso sucedió porque la superintendencia bancaria de la época intervino a Financiera Juratena. Sí, señor. 17 de junio del año 82. Y eso era el grupo Correa, Félix Correa Maya. Y además era dueño del grupo Colombia. Ujú. Eran 92 sociedades. Y existía en el edificio Juratena, existían dos oficinas. Una en el octavo piso, que se llamaba Correa Acevedo, y otra en el piso 13 que se llamaba Financiera Juratena. Pero que tienen unos vasos comunicantes. Al caerse Financiera Juratena, regulada por la superintendencia bancaria de la época, intervención, de las primeras intervenciones que hubo, es que en la época del año 82, ahí surgió de pronto el primer decreto, que era el 2520, 2920, del decreto sobre captación masiva habitual. Que eso cambió totalmente el tema del crédito en Colombia. El sector financiero, total. Entonces, Félix Correa tenía esas dos compañías como matrices, su compañía familiar era Correa Acevedo. Y tuvo un efecto y le declararon la quiebra a Correa Acevedo. El juez 14 civil del circuito de Medellín, el doctor Luciano Sanín Arroyave, me llama y me dice, venga que yo lo voy a nombrar a usted síndico. Yo no sabía qué era eso. Pero usted tiene 24 horas para aceptar. 24 horas. Yo acepté eso porque yo no era capaz de decir que no. Pero porque había una cosa, había 5.000 personas afectadas por él, y todas personas pobres. Claro. Y mi reto fue pagarle a todas como en efecto le pagamos. 17 años. Y ahí fue donde yo aprendí esto. Estudié y aprendí esto. Lo aprendí con sangre. Tuve la oportunidad de estar mucho tiempo en la Junta del Florida International Bank, aprender de lo que es un banco americano, cómo funciona un banco federal americano y nacional americano. Tengo muchas anécdotas sobre eso que me enriquecieron mucho intelectual y académicamente. Claro, Ahí fue empecé. Ese es el caso para mí, caso... pero también el caso más difícil para mi familia que sufrió mi familia. Claro, ¿Cierto? claro. Ese es un caso para mí. Claro, porque en eso era otra de las preguntas, que era cómo lidiar a veces con el estrés, porque a veces el liquidador hace unas cosas muy valiosas,
pero el de la empresa que está en liquidación, y ahí siempre es esa tensión, a veces puede llegar a hacer cosas antiéticas, que es donde uno dice, Dios, La no hubieran presión. despenalizado la quiebra por gente como esta que daña pues la imagen de los que están queriendo hacer cosas bien desde el punto de vista de la insolvencia, Y, que hay y- quienes también aprovechan la insolvencia para hacer cosas y hay que antiéticas, pero ubicarse en la época. y ahí también hay Era un la tema, época de la claro. mafia en Colombia, Uy, claro, la también época me de las imagino que amenazas. total, la época ¿Cierto? dura de... Muy duro, muy duro. Eh, pero de ahí hay muchas enseñanzas. Por ejemplo, ponerle la cara a todo el mundo. Por más que eso es, para mí, yo estoy vivo por eso. Porque siempre le puse la cara a todo el mundo y le hablé con la verdad. ¿Cierto? Y decía, aquí todavía no hay plata, hay que realizar. Hubo una acción revocatoria, que es la que tú me mencionaste Sí. ahora, devolver unos bienes. El banco de Miami lo participamos en hacer porque fuimos a rescatar el banco de Miami porque era personal de Félix Correa. Claro. Pero muchos aprendizajes, pero sobre todo, entender a las personas, el sufrimiento de las personas. Total. Porque me acuerdo una 2.500 pesos, año 82, de un pelado que era lustrabotas. Y fue con una letra de cambio, 2.500 pesos. Uy. ¿No? Claro, me imagino que ahí pues ya ahí ha sido otros casos famosos que has participado, pero eso los dejaremos para otro Sí, episodio. Concordato, Coltejer, Fabricato, West Caribbean, West Caribbean, que se todo Refri, bien duro. Refri Antioquia. Creo que el de West Caribbean fue cuando se estrenaban con la ley 1116. Fue el principio de la Si no 16 estoy y mal, resulta ¿cierto? que en West Caribbean pues, se cayó ese avión y se mataron 130 franceses. Ajá. Y a mí nombró ahí la superintendencia de Puerto Rico como promotor. Ahí no vieron sino que hacer una cosa, que era vender la licencia. Me fui para la Aeronáutica Civil y el director de la Aeronáutica, no era el director, el jurídico de la Aeronáutica Civil había alumno mío. Sí, egresado de aquí, Sí, claro, aquí, Juan Carlos Salazar. Juan Carlos Salazar. Que hoy está en un gran cargo Sí, también claro, a nivel internacional exacto. en la aviación. Y Juan Carlos Esperamos Salazar poderlo me ayudó tener mucho. también. Me dijo, venga, aquí esto se puede ceder la licencia para esta cosa. Se la tenía cedida, negociada, y con eso íbamos a pagar a todo el mundo. A Aeropostal de Venezuela. Teníamos, me acuerdo, 10 de la mañana, un jueves. Nos íbamos a encontrar en Bogotá a firmar. La noche anterior me llama el capitán dueño de Aeropostal y me dice, doctor, no puedo ir porque Chávez me acaba de expropiar y ocuparon la empresa. La empresa, claro. Pero fue por horas. Qué dificultad tan Y él quería grande. tener una base aquí a defenderse de... Claro, claro. En esta última parte de la entrevista quisiéramos ya ir cerrando con unos temas que siempre han sido muy, muy valiosos de este espacio, y es, digamos que hoy, después de tantos años de ejercicio y todos los éxitos y fracasos empresariales que seguramente también has tenido, ¿qué hubieran sido esas habilidades que tú hubieras dicho, yo le hubiera querido poder decir esto al oído al Álvaro de 20 años? Sabemos que una de ellas es el tema de habilidades gerenciales, y hoy tienes una franquicia en formación de habilidades gerenciales con tu socio Andrés Izaza, ¿cierto? El socio más difícil, no mentiras, tu hijo, pues, Es el que trabaja. Nos contaban que tienen una buena dupla también ahí con tu hijo en ese trabajo de liderazgo, mentoría, de ref, que eso es una de las cosas, me imagino, que también te hubiera gustado aprender antes en ese manejo de crisis y otras habilidades, pero que otras que tú digas, hombre, hoy por hoy todas las personas, los alumnos que están aquí bajando las escalas tienen que saber de esto. Yo creo que varias cosas. A ver, y ahora que mencionas a Ref es una franquicia que tenemos mi hijo Andrés Izaza y yo, mi hijo mayor y yo, que el año antes cumple 20 años. Esto es un programa exitosísimo en el mundo. ¿En qué consiste? Círculos de confianza. Son grupos de hasta 15 personas, de empresas que no compiten entre sí. Y se forman círculos de confianza, bajo confidencialidad. Nos reunimos esa vez al mes y toda la mañana. Primero tenemos un componente educacional,
un tema muy práctico, llamamos expertos, no Sí, académicos, expertos, sí, en metodología de casos yo vi cuando metodología de estaba. caso, y eso es lo que yo he aprendido en Red. Porque después de estar 20 años, mes a mes, oyendo casos prácticos de la vida real, eso es lo que yo he aprendido de lo que son estos empresarios antioqueños. Tenemos 150 empresarios. Qué maravilla, qué bonita Y de ello he comunidad. aprendido muchas cosas. Por ejemplo, la humildad. ¿Cierto? La humildad es un gran aliado para cualquier profesional o cualquier empresario. La vulnerabilidad. El empresario tiene que ser vulnerable, porque si no es vulnerable, no tiene la solución de la soledad en la cima. ¿Cierto? Sí, señor. Todo empresario tiene que resolver problemas dificilísimos. Y REF le ayuda a eso. Porque como es confidencial, es un caso que tiene que resolver. Como dicen los gringos, es un caso que ni se lo dice la junta directiva ni a la mujer. Mm, ¿Cierto? total. Y la vulnerabilidad es otra. Somos holísticos, comprometidos. Entonces, el compromiso en cualquier profesión, en cualquier ejercicio profesional, es supremamente importante. Todo eso me lo ha enseñado la vida, ¿cierto? Y todo eso también se lo dirías al Álvaro de 20 Ah, años sí, aquí también, bajando las claro, escaleras, venga que, contándole así es. qué más habilidades y digamos ya recursos prácticos que tú, digamos, en una mañana de trabajo, digamos, cómo enfrentas un día laboral y digas, yo me levanto y pues obviamente la familia primero, siempre lo hemos escuchado, tener el balance, familia, empresa, estar el abuelo presente, pero qué otra cantidad que obviamente sería muy rico, Yo, pero ya estamos pues llegando como al final del tiempo, sí, también respetuosos sí, de tu agenda. no te preocupes. Si tienes recomendaciones puntuales de No, mira, escuchar un podcast o leer finanzas o aprender de contabilidad, ya nos dijiste que finanzas, contabilidad, indispensable, indispensable. negociación, ¿qué otras habilidades que tú digas que no se Negociación, forman en la carrera, pero son que no, hacen el core del abogado y le dan un chasis para que se enfrente a cualquier situación, independientemente casi que la ley y la especialidad que tenga? saber negociar. Ok, La negociación es indispensable para este tema de derecho de crisis. Porque lo que uno busca son acuerdos, ¿cierto? Pero entiendes, saber negociar con ética, ¿cierto? Con transparencia, con todas las cartas sobre la mesa y buscando una solución colectiva. No es impositiva. uh-huh. Eso creo que sería uno de los mensajes que yo le daría a los alumnos de la Facultad de Derecho, ¿cierto? Otra cosa es la resiliencia. ¿Por qué? Porque en la vida uno tiene muchas caídas, pero hay que saber superarlas. Y superarlas con altura y con cabeza alta, ¿cierto? Que le permita a uno salir más fortalecido del problema que tuvo. Esta profesión de abogado es una profesión muy linda. Una vez me preguntaron si uno hubiera sido abogado, ¿qué hubiera sido? Y dije, abogado. Porque sí lo tengo desde el ADN mío y lo veo porque yo vivo conmigo. Eso es lo importante. Porque uno tiene que ver lo que le gusta. Claro. Porque si uno no ve lo que le gusta, se aburre y no llega nunca a ser exitoso. Últimas dos preguntas. ¿Cuál ha sido el peor consejo que has recibido en la vida? El que te digan, no, usted no lo hagan caso nunca. A ver, yo pido mucho consejo y he tenido la fortuna de tener buenos consejeros. Pero tal vez un personaje que no va a decir quién, que fue muy funesto, me dijo, venga, hagamos este negocio que yo no le cuento a nadie y nadie se da cuenta. Hmm. Afortunadamente me lo dijo en presencia del abogado de él. Y yo le dije, vea, fulanito, ¿usted sabe por qué estoy yo aquí? Eso fue Correa Acevedo. Sí, sí. Yo estoy aquí por lo que me dijo el juez. Cuando yo le dije al juez que yo no sé de esto,
Y me dijo, yo lo voy a nombrar a usted por honrado y no por lo que sabe. Y eso me dejó marcado. Claro. Entonces, el peor consejo es, sea torcido. Ese es el peor No es lo consejo. mejor que le puede dar a uno. Y para cerrar, porque pues, quisiéramos quedarnos mucho más tiempo, pero sé que puede haber otra oportunidad. ¿Qué le dirías hoy, eh, después de 55 años de carrera y todo ese éxito, que la gente te ve y cree que no, pues qué maravilla el profesor Álvaro Tanteso y todo, ya viste todo lo que nos has contado para llegar hasta allá? ¿Qué les dirías a toda nuestra comunidad jurídica que te ven brillar y quieren inspirarse con tu historia? Para cerrar. Yo le diría a todos lo siguiente. Primero, trabaje con amor, trabajen honradamente, sean humanos y sean persistentes. Porque en esta profesión hay que ser persistente, o si no, uno desiste muy rápido. Eso es lo que yo diría. Eso. No, muchísimas gracias. Ha sido un placer estar con ustedes en el inicio de esta segunda temporada del podcast Bloque 12. Hoy con nuestro invitado egresado estelar, el profesor Álvaro Izaza Upegui, reconocido pues por todos sus trabajos en el mundo de la insolvencia y todo lo que ha junto con Álvaro Londoño revolucionado el mundo de la insolvencia en Colombia. Quien les habla, Alirio Giraldo, hoy con la asistencia valiosa de Alan Arias y en la producción María Luisa Londoño. Hasta un siguiente episodio. Muchas gracias. Muchas gracias.